Aquí está, es sobre impuesto a la renta. Es una jurisprudencia en materia constitucional con número de registro 202-1588 emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El rubro de esta primera es el siguiente: renta. Son inoperantes los argumentos, ¿dónde voy? Los argumentos en el sentido de que el último párrafo del artículo 151 de la Ley de Impuesto Relativo, vigente a partir del 1 de enero de 2014, al establecer un límite para las deducciones personales, viola el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Qué quiere decir? Que ese artículo 151, en su último párrafo, no es violatorio de nuestra Constitución porque no viola ese principio de equidad tributaria. Así es. ¿Qué nos dice en el texto la segunda sala? Establece lo siguiente: para respetar el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es necesario atender a la capacidad contributiva de las personas afectas al gravamen, y en el caso de la contribución de mérito, Que nos repongan los minutos que se fueron cuando... ello se cumple cuando la base gravable se constituye por la utilidad real, a la cual se arriba restando de los ingresos brutos los gastos que se realizan para su obtención, y entre paréntesis, deducciones estructurales. Ojo con este concepto, va a ser muy importante después. De ahí que las erogaciones no vinculadas con la generación de esos ingresos, es decir, las deducciones no estructurales, no tienen impacto en la utilidad o renta gravable, por lo que no pueden estimarse como aminoraciones que el legislador deba contemplar forzosamente a fin de observar el principio de justicia tributaria en comento. Ahora, las erogaciones concedidas como deducciones personales para realizar en forma adicional a las autorizadas en cada capítulo, en términos del 151 de la ley, tienen el carácter de no estructurales, pues no se refieren a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal. Pues se refieren a los desembolsos, ojo, y aquí lo ponen en rojo, porque esto es muy importante, pues se refieren a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal. Esto es absurdo, totalmente falso, esto es una falacia. No es lo que dice la ley, no tienen que ver con consumo personal, y ahorita lo vamos a ver. Ni siquiera menciona esa palabra para empezar. No, o sea, es como si te dijeran, se trata de tus dulces, no los puedes deducir. O sea, esto es consumo personal. Ahorita vamos a ver qué es consumo personal en términos de lo que dice la Corte. Bueno, sigo, me estoy encabronando. Sea por su origen, por su propósito o su efecto, es decir, se trata de gastos diversos y contingentes, dado que no son erogaciones que habitualmente deban realizarse para la generación de la utilidad o renta neta del tributo. En consecuencia, las deducciones personales de las personas físicas, al no cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no son de tipo de erogaciones que el legislador deba reconocer para acatar el principio de proporcionalidad tributaria. Ojo, aquí vincula que el legislador debe reconocerlo. ¿Sí? Así es. Muy bien, ahorita comentamos algo de eso. Sino que constituyen gastos o beneficios fiscales, los cuales se conceden atendiendo a fines de política fiscal, social o económica. Por lo tanto, son inoperantes los argumentos en el sentido de que el último párrafo del 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, al establecer un límite para las deducciones personales, viola el principio de proporcionalidad tributaria. Esta jurisprudencia me hizo molestar como pocas. ¿Por qué? Porque afecta de forma absoluta, de forma directa, a la clase trabajadora de México, claro, a las personas físicas. A veces vemos una jurisprudencia lesiva en todos sentidos en contra de título 2, no hay problema. En título 2 no hay problema. De una u otra forma se defienden. Claro. Hay planeación, hay mucha estrategia, hay empresas que cuentan con la estructura necesaria para poder administrar su utilidad y que no se vuelva sumamente lesiva. Así es. Pero en el caso de las pobres personas físicas, no me joda, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con consumo, ¿cómo se dice? ¿Consumo personal? Consumo personal. Consumo personal. Antes de que nuestro querido Guadalupe nos apoye con algunos comentarios a esto, me gustaría que pudiéramos ver ese 151. ¿Lo tienen por ahí? Sí, Legal tiene toda la plataforma de la normatividad. Así es, los invitamos a que de los servicios de Legal, ¿no? De Legal Cloud. Los invitamos a que se suscriban a los servicios de Legal Cloud, porque la página de Legal Cloud de BRCI, aparte de transmisiones tan interesantes y buenas como esta, tiene una recopilación de disposiciones legales, para que ustedes eviten el oso de sacar su agenda toda empolvada y maltratada,
mejor saquen su iPad, su teléfono y puedan consultar ahí las leyes, hacer anotaciones, vinculación con jurisprudencia, Así etcétera. es. Para no sacar la gente con el café y todo eso, no. Dejamos. Andar cargando ahí les va a dar una hernia. Y además contiene una revista digital bastante interesante donde algunos colegas de la firma pues tenemos la oportunidad de escribir para ustedes. Entonces pues invitamos a que también se suscriban a este servicio de Legal Cloud. Y si tenemos el artículo, por favor, 151 de la ley del impuesto sobre la renta, que incluso está vigente, nació creo que si mal no recuerdo en 2014. En 2014, justamente esta jurisprudencia analiza la legislación vigente a partir de el 1 de enero de 2014. Y que además, mira, bueno, aquí la tenemos, aquí para no abundar o alejarnos mucho del tema. ¿Qué nos dice ese 151, sacrílegos? Nos dice lo siguiente: las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, es decir, título cuarto para personas físicas, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en el capítulo de esta ley, que les correspondan las siguientes deducciones personales. No dice consumo personal. ¿Dónde dice consumo personal? Está mal la segunda sala, pero utiliza ese concepto de forma completamente indiscriminada, indiscriminada y además con cierto menosprecio a lo que la ley dice. Entonces vamos a ver cuáles son los consumos personales a los que la Corte señala. Los pagos por honorarios médicos, caray. O sea, la Corte cree que ir al médico es prácticamente recreativo para el trabajador. Pues sí, ¿qué pasa si, estando de moda este tema del coronavirus, claro, que no se refiere a la corona, sino... Ese ya lo teníamos, ¿no? Sí, así es. Entonces, y va al médico porque necesita estar sano para poder trabajar y generar utilidades, que sea un consumo personal. Creo que más que consumo es una necesidad. Por supuesto. Es una erogación necesaria para conservar la salud, claro, y poder generar utilidades. ¿Qué dice la Corte? La misma Corte que está escupiendo esto respecto de la deducción estructural. Dice que la deducción estructural puede llevarse a cabo aun y cuando el legislador no reconozca ese derecho, porque es indispensable para la obtención del ingreso. Ojo, o sea que si estoy enfermo y no voy al médico y me muero y ya no genero ingreso, entonces es una deducción estructural por concepto de la misma Corte. Y ahora la Corte, para rechazarlo, porque son personas físicas y no morales, le dice, es que eso es un consumo personal. Si vas al médico es prácticamente recreativo, es como si fueras al parque de diversiones, ¿no? Así es, así se quiere hacer ver, ¿no? Cuando utiliza esta palabra consumo personal. Claro. Pero me van a decir los colegas que nos están viendo, oye Marco, está siendo tendencioso, eso solamente es una fracción. Vamos a la fracción cuarta de este mismo artículo, por favor. Vamos a ver otro consumo personal finísimo de la Corte. Cuarto. Aquí está. Ahí está. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casa habitación. A la adquisición de casa habitación. No importa que vivas en la calle, trabajador. O sea, tú tienes que ir a trabajar aunque vivas debajo de un puente. Cara. Así es, y no me importa, tú no puedes deducir eso y tienes que pagar las contribuciones sin poder deducir estas erogaciones que son necesarias. Por supuesto. ¿Qué no la propia Constitución dentro de sus primeros artículos establece el derecho a una habitación digna? Entonces, tengo el derecho a una habitación digna, tengo que vivir de forma digna, necesito un hogar, pero no es una deducción estructural para mí que soy un trabajador. ¿Es en serio, Corte? Ese tipo de situaciones realmente son vergonzosas. Porque te digo, cuando por alguna circunstancia establecen limitantes a deducciones o requisitos adicionales de deducciones de personas morales, te digo, de una u otra forma una persona moral se puede organizar, puede establecer una estructura empresarial, alguna forma de administración de bienes, administración de utilidades, administración de gastos, que permitan optimizar la determinación de su contribución, si así lo desea. Pero el trabajador, una vez que está enfermo, de entrada no puede controlar no estar enfermo, es decir, son circunstancias que se dan, y en segundo, no puede dejar de ir al médico, ¿no? Entonces, de entrada no está sujeto a su voluntad de enfermarse, claro, al menos así, y en segundo, pues no puede dejar de ir al médico, ¿no? Definitivo. Este tipo de situaciones nos hablan de una corte frívola, de una corte totalmente ajena a la realidad del sector laboral en México, de los trabajadores.
Fíjate lo interesante de esto. Se supone que este tipo de, estando en la 10ª época, se debería vislumbrar la afectación de esta norma en relación a otros derechos fundamentales. Por supuesto. Calidad, vida digna, salud, educación, que son ciertas cuestiones que regula esta norma, ¿no? Por supuesto. Entonces, atendiendo a la interpretación que concede o que obliga el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la interpretación de este debiera ser más favorable a un sector, como tú lo dices, de los trabajadores. Por supuesto. Lo que no sucede en el caso. Miren, habría que analizar incluso el contexto constitucional en el que nos encontramos. Independientemente, muchas gracias, independientemente de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, a la que, como tú bien decías hace un momento, teníamos realmente fe como abogados y esperamos algo completamente distinto, incluso quitando a un lado esa reforma constitucional, no podemos dejar a un lado los motivos, las razones políticas, sociales y jurídicas que le dieron nacimiento a la Constitución que actualmente tenemos y que es básicamente de defensa agraria y defensa laboral. Así es. Esos dos sectores, el sector de campesinos y el sector de trabajadores en México, nos dieron la Constitución que hoy tenemos a través de la revolución. Entonces resulta sumamente lesivo, preocupante, bastante molesto que la Corte trate de esta forma a los trabajadores y que todavía venga un Ejecutivo Federal totalmente manipulador de diversos conceptos y haga verle a esa pobre gente como si los defendiera, como si los protegiera, cuando lo que está sucediendo a sus espaldas es pues, básicamente una puñalada, ¿no? Así es, lamentablemente la concepción o la estigmatización que permea ahorita en los juzgadores es que todos los contribuyentes evaden impuestos. Y para contrarrestarlo, voy a limitar todo, no importa que afecte derechos fundamentales, claro. No importa que sea una erogación necesaria o estricta para la obtención del ingreso o la utilidad, pero con esta justificación, prácticamente todo respeta los derechos constitucionales, los principios constitucionales, ¿no? Sí, es sumamente lesivo, ¿no? Porque la Corte tergiversa la realidad jurídica para hacerla ver como, oye, y es que ya tienes muchos beneficios en tu capítulo. Además, ni te lo tiene que dar, te lo da porque es muy buena onda el legislador y por eso te permite deducir esto. Ni siquiera te lo debería permitir, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo respetas ese derecho a una vivienda digna? Que establece la propia Constitución. Así es. Cuando el propio Estado ha sido rebasado a través de su instituto, y esto no es posible. Entonces, cuando un trabajador eventualmente tiene el gran beneficio, porque no es en la mayoría de los casos, son casos muy específicos en los cuales un trabajador logra acceder a una hipoteca bancaria para adquirir una casa habitación, no se le permite deducir el tema de los intereses, ¿no? Así es. Eso sí preocupa mucho, preocupa que la Corte diga que el tema de médicos es un tema de un gasto, casi un consumo. Un consumo a tipo de esparcimiento. Voy al médico por diversión. Dulces. Exacto, entonces es lamentable que se establezca eso en un criterio jurisprudencial, es lamentable que la Corte respalde eso, es lamentable que la Corte a través de su segunda sala saque este tipo de criterios. Pero además nos comentabas hace un momento que no es una jurisprudencia nueva, sino que más bien es una reimpresión de lo que ya se había resuelto. Analizando ya un poco más este criterio, efectivamente se está analizando la ley del impuesto a la renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, sí. Deriva de un amparo que promovió un quejoso en relación a diversos preceptos de la ley del impuesto a la renta. En un principio se sobreselló casi en general este juicio de amparo, sí. Lo atrae la Suprema Corte, que no sé si creo que a estas alturas ya es malo que los asuntos los atraiga la Suprema Corte, es más fácil que se ganen en los juzgados, en los tribunales colegiados que en la Suprema Corte, pero bueno, lo atrae la Suprema Corte y lo resuelve por ahí por el año 2016-2017 y emite las jurisprudencias correspondientes. Entonces lo que estamos viendo que sale publicado este fin de semana en el Semanario Judicial de la Federación constituye una republicación de este mismo criterio por una modificación de forma en cuanto a los precedentes. Así es. No por eso deja de ser interesante y pues abre nuevamente el debate
de lo mal que está para mí en lo particular este criterio. ¿Por qué razón? Como bien lo comentas, para analizar la constitucionalidad del mismo, es decir, si respeta el principio de proporcionalidad tributaria y mínimo vital, lo hace bajo el parámetro como si fuera una persona moral. Es decir, analiza si estas deducciones que establece el 151 tienen el carácter estructural o no estructural, cuestión que desde mi punto de vista no debería resultar aplicable del todo a las personas físicas, máxime de los trabajadores. Ahora, este concepto de deducciones estructurales y no estructurales es algo, pues por así decirlo, un poco más novedoso. Sí. Anteriormente se manejaba el de indispensabilidad, es decir, sí, estrictamente indispensable era un concepto un poquito subjetivo, pero iba enfocado a los gastos necesarios para poder generar el ingreso correspondiente. Esta concepción cambia un poco con la introducción de las deducciones estructurales y no estructurales, en el sentido de que las deducciones estructurales tienen que tener, de acuerdo a este criterio de la Suprema Corte, tiene que tener necesariamente una vinculación directa del gasto-ingreso. ¿Sí? Es decir, la autoridad o el legislador lo que pretende ver es que por esta erogación que yo realicé, generé tanto ingreso. Tiene que existir esa erogación, tiene esa vinculación. Y los no estructurales, de acuerdo a este criterio, es que se enfocan más a un beneficio que otorga el legislador, ya sea por fin extrafiscal, social o de política fiscal. Por lo tanto, el no otorgar este tipo de deducciones o no contemplarlas en las legislaciones correspondientes no afecta la generación del ingreso. Esa es la concepción que tiene el legislador, ¿no? Por lo tanto, no son deducciones estructurales, son concesiones graciosas que otorga el legislador, así de, mira, ahí te va un regalito para que no me digas que soy malo y no te permito deducir nada, ¿no? Es brutal. Entonces, esa es la distinción que hace. Ahora, al analizar este precepto nos dice, mira, las deducciones personales, como lo dijo la misma tesis, son consumos personales y por lo tanto no son deducciones estructurales, porque el no realizarlas, ¿sí?, no te afecta la generación del ingreso, ¿sí? Y como no te afecta la generación del ingreso, son no estructurales, son concesiones graciosas que otorga el legislador, porque cree conveniente incentivar este tipo de deducciones, pero en cualquier momento lo puede limitar, lo puede quitar, no importa. ¿Sí? Cuestión que no estoy de acuerdo, porque considero que esta deducción sí tienen el carácter de estructurales, por supuesto, hablándose de personas físicas. ¿Sí? Nuevamente hablamos de la generalidad y hablamos de la particularidad. Para el caso de las personas físicas sí se considera una deducción desde mi punto de vista estructural, porque si bien es cierto, no hay una relación directa entre el gasto y el ingreso, es decir, no porque voy a gastar al médico me va a generar tanto de ingreso, sí es cierto, o sea, no existe una vinculación directa, pero sí existe una vinculación indirecta. ¿Por qué? Porque atiende al sujeto, es decir, a la persona física. La persona física, en el caso de las personas físicas, específicamente trabajadores, es la generación del ingreso. Sí, la persona es la generación del ingreso. Claro. Por lo tanto, cualquier erogación que permita que esta persona pueda seguir trabajando y generar ingresos debe considerarse necesaria. ¿Cuáles son estas erogaciones que tiene que realizar para tener una calidad de vida adecuada para poder generar ese ingreso? Gastos médicos hospitalarios, educación, créditos hipotecarios y las deducciones que nos contempla 151. Por supuesto, la alimentación también, ¿no? O sea, la alimentación. Que ya están reconocidas en múltiples tratados internacionales que protegen el sector laboral. Así es. Si no se realizan estas erogaciones, ¿qué pasa si el trabajador se enferma y le impacta en su salud y no puede generar los ingresos? Sí, y no puede realizar esa deducción. Entonces, su calidad de vida va disminuyendo y en vía de consecuencia no puede generar utilidades, no puede generar ingresos que son objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, estas erogaciones sí son estructurales para los trabajadores, para las personas físicas, no son graciosas.
O sea, no es una derogación, como bien lo dices, que yo lo quiera realizar porque me gusta mucho ir al médico, ¿no? O porque me gusta vivir en la calle y no quiero tener un crédito hipotecario, ¿no? O sea, una casa habitación. O sea, entonces son erogaciones necesarias que impactan en el sujeto, en el individuo. Y si el individuo está con una calidad de vida adecuada, puede trabajar y puede generar las utilidades. E inclusive, esto que estoy comentando, inclusive lo comparte en este caso la ministra Luna Ramos, quien se apartó de la mayoría de quien emitieron esta jurisprudencia y sostuvo justamente que en el caso del artículo 151 sí viola el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Sí? Son deducciones estructurales que deben considerarse e inclusive se aventuró más a decir que también viola el principio de mínimo vital, porque tú comentabas hace un rato que la Constitución obliga al legislador, a todas las autoridades, pues a vigilar que los gobernados pues tengan o se respeten los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el mínimo vital. Ahora, el respeto al mínimo vital no implica que necesariamente se tenga que implementar un mecanismo específico para hacerlo, sino que son diversos. Claro. Es decir, puede estar en cualquier ley, en cualquier actuación de la autoridad fiscal que respete este mínimo vital, que no sea confiscatorio la contribución. Pero si tiene la oportunidad de hacerlo a través de la legislación tributaria, lo puede y lo debe hacer. Claro. Es decir, si a través de la legislación tributaria se logra este fin de que el contribuyente tenga el mínimo vital, se debe realizar, porque en la siguiente tesis, que forma parte y que deriva de la misma ejecutoria, que habla del mínimo vital, la mayoría de estos ministros de la Suprema Corte consideraron que no se viola el principio de mínimo vital, porque sostuvieron que sí existe obligación del Estado de garantizar este derecho, pero no a través de la legislación tributaria, sino otras. No importa, pero no en la legislación tributaria, no a través de excepciones, según esto, que preexistan en la legislación tributaria, lo cual no estoy de acuerdo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque es cierto que no necesariamente tiene que ser a través de la legislación, pero ¿qué pasa si sí se puede hacer? Entiendo lo que la Corte dice. No es necesario que se haga a través de disposiciones tributarias. Y estoy totalmente de acuerdo. Puede ser en una disposición de carácter civil, en una laboral, en lo que sea. Pero la disposición legal que afecte ese mínimo vital es inconstitucional. Así es. ¿Qué es lo que se está diciendo? No algo contrario. No te estoy diciendo, oye, Corte, quiero que me lo legisles aquí. No, además ni es trabajo de la Corte. Pero sí respétalo a través del artículo correspondiente. Claro. Si impacta en el mínimo vital, entonces tienes que respetarlo. Ese artículo es inconstitucional. Así es. Ahora, el hecho de que la siguiente tesis que ustedes tienen en su material señale precisamente lo que nos comenta Guadalupe, que no es violatorio de derechos constitucionales, de derechos protegidos por la Constitución a favor de los contribuyentes, ese concepto de mínimo vital no se había afectado. Lo cierto es que también se planteó desde un punto de vista puramente discursivo. Claro. Puede tratarse el caso de un trabajador que no se afecte ese mínimo vital, aún con la aplicación de ese 151 último párrafo. Pero va a haber casos en los que sí. Así es. Que la limitante en la deducción de gastos como los intereses hipotecarios o como comentábamos en el capítulo primero de honorarios médicos, porque puede ser de un trabajador que tenga alguna enfermedad crónica degenerativa bastante seria, donde la mayor parte de sus ingresos se destinen a eso, a mantenerse vivo, pues bueno, entonces se tendría que demostrar esa circunstancia. ¿A qué voy con esto, sacrílegos? Bueno, que esos principios legales, esos principios, en este caso jurisprudencial, porque el mínimo vital es un principio jurisprudencial, así es, no es un derecho constitucional, para que los puedan plantear en un juicio, tienen que demostrar que su argumento y su discurso está respaldado con los hechos y que además existan pruebas que los vinculen, porque si van a un juicio y dices, oye, me está afectando mi mínimo vital, pero no estás demostrando cómo, ni cuándo, ni estás aportando pruebas en ese sentido, pues la Corte va a decir,
no hay ningún tipo de afectación porque no me estás demostrando esa afectación. De hecho, acabas de entrar en un punto muy interesante. Y fíjate que muchas veces cuando vemos este tipo de jurisprudencias, sí son desfavorables, pero casi es, no, ya salió esta jurisprudencia, no es desfavorable. Sí. Ya no podemos plantearlo. Ojo, esto, como lo dijimos desde temas anteriores, esto es la generalidad. Así es. Siempre hay casos particulares. Entonces, yo puedo seguir alegando violación a mi principio de dominio vital, pero tengo que acreditar desde mi particular situación que me afecta ese derecho con las pruebas pertinentes, como bien lo comentas. A lo mejor, para la generalidad, no se viola este principio del mínimo vital, ¿sí? Hablándolo dogmáticamente, doctrinariamente, o vista desde el punto de vista del análisis propiamente del precepto. Pero, ¿qué pasa si yo digo, no desconozco la existencia de este criterio, pero del caso particular sí se viola este principio por esta circunstancia y como lo acredito con estas pruebas? Precisamente. Así, documentales, finísimo. periciales, no importa, y yo demostrando que sí me afecta a mí en lo particular este derecho fundamental. Por supuesto. Entonces, no por el hecho de que exista la jurisprudencia, ya no me viola este principio o ya no puedo alegarlo, claro, sino que siempre existe esa oportunidad de poder plantearlo, obviamente demostrándolo, como bien lo comentas, ¿no? Así es, y esa demostración se va a hacer precisamente a través de la información contable de la persona física. Oye, Marquitos, pero estás confundido, güey, porque el tema de la contabilidad para supuestos de personas físicas no es obligatorio. Sí, no es obligatoria la contabilidad para efectos fiscales, pero la contabilidad la puede llevar cualquier ente económico, ¿sale? De hecho, es mejor, mientras más riguroso sea tu registro contable, pues mucho mejor. Y ese registro contable va a ser prueba idónea para demostrar en un juicio que efectivamente constituye un gasto estructural y que está violentando, que esa limitación al gasto estructural está limitando mi acceso al mínimo vital. Así es. Y si a esto lo acompañamos con algunos datos económicos, mucho mejor, alguna prueba pericial económica va a ser muchísimo mejor. Ojo con esto, desde un punto de vista de estadística se puede demostrar prácticamente cualquier cosa. Así es. Entonces, si el abogado se hace amigo del buen contador y del buen economista, esto está totalmente superado, ¿no? Y con pruebas, desde un punto de vista tanto de técnica contable como de ciencia económica, van a poder demostrarle a un juez esa afectación. ¿Por qué para mí sí es una deducción estructural? Porque para la generalidad a lo mejor no, pero para mí sí. Claro, así es. Así ¿no? es. O de regla general no lo es, pero bueno, hay particularidades. Sí, claro ejemplo es el tema del 28 fracción 30, ¿no? Que dijo la Suprema Corte, no viola el principio de proporcionalidad tributaria, no te afecta. Pero ¿qué pasa a empresas que se dedican específicamente al tema de la subcontratación? Claro, ¿no? Donde tu único gasto es ese. Y entonces sí te impacta a ti, sí te afecta. A lo mejor la generalidad no, pero a ti sí. Por supuesto. Lo mismo sucede aquí. Exacto, tienes mucha razón en cuanto al ejemplo, aunque sea de un título completamente distinto, no estamos hablando del tipo de contribuyente, sino de la limitante en temas de deducción. Es correcto. ¿Sale? Entonces, mucha atención con ello, mis queridos acrílegos. Si tenemos comentarios, los leemos en este momento, y si no, pasamos a los saludos. Creo que nos estamos excediendo un poquito en tiempo. Así es, ya nos quitaron, me perdí porque quitaron el cronómetro. Pero... Tenemos saludos. No, ya se nos quitaron el cronómetro porque ya nos habíamos excedido. Pero esta jurisprudencia valió por 2, ¿eh? La siguiente estaba incluida, entonces es no correcto. Nos excedimos en Así realidad. Se tienen que sumar los tiempos ahí.